Normalmente en nuestros dibujos necesitamos hacerles arreglos, redondeos, empalmes, necesitamos tomar una polilínea y separarla en líneas, sí, principales para hacerle arreglos o adiciones, y para eso necesitamos utilizar estos comandos. El comando chaflán, comando empalme, que es para hacer redondeos a esquinas, y el comando descomponer, que sirve para tomar una polilínea y separarla en las líneas originales que tenía. Ok, entonces primero, como ustedes ven, tenemos muchas polilíneas, es decir, grupos de líneas que están unidas por el comando polilínea, que ya lo vimos anteriormente, y queremos, primero que todo, vamos a ver cómo se separan. Entonces vamos al icono de descomponer y seleccionamos nuestra, ¿sí?, objeto o nuestros objetos y le damos enter. Una vez que le damos enter, cada uno de ellos, ¿sí?, ya está individual. Luego que los tenemos así, ya sea polilínea o segmentados, entonces podemos aplicar los chaflans o los empalmes, ¿sí?, teniendo algunas consideraciones. Entonces, primero un chaflán. Escribimos chaflán o le damos clic en el icono de chaflán, ¿sí? Y antes de hacer cualquier cosa, ¿sí?, tenemos que ver las opciones que hay acá. Podemos designar un ángulo, podemos recortar, podemos colocar una distancia, ¿sí? Entonces, primero tenemos que designar primero si es una polilínea, ¿verdad?, o un objeto separado. Entonces, primero que todo vamos a hacerlo como si fueran dos líneas separadas. Entonces, vamos a, primero que todo, decidir la distancia, ¿sí?, de ese chaflán. Entonces tenemos que escribir, antes de seleccionar cualquier cosa, distancia y enter. Como dice, nuestra distancia es de 5, ¿sí?, en el primer punto, y va a ser igual en el segundo. Pero nosotros queremos cambiarla, entonces le vamos a decir que sea, por ejemplo, 8, enter, y la segunda distancia que sea también de 8, 8 y enter. Ahora tenemos que seleccionar dos líneas para designar el chaflán, entonces damos clic en la primera y podría ser en el caso esta o esta, la que nosotros decidamos, y nos aparece nuestro chaflán. Repitamos entonces, clic, distancia, si ya la tenemos pues simplemente no es necesario ya que lo toma la última como predeterminada. Clic en las dos líneas y nos genera el chaflán. Ahora vamos a ver si ese mismo proceso nos sirve cuando están unidas. Entonces, clic en el icono de chaflán, le damos clic en la polilínea, ¿sí?, y nos pide una segunda línea. Como no la tenemos, simplemente nos dice que no es válido porque no tenemos dos líneas. Entonces, para hacerlo en una polilínea, le damos clic en chaflán, decimos que es una polilínea, entonces escribimos polilínea y enter, y designamos la polilínea, sí, 2D. Como vemos, él nos aplica el chaflán de 8 que aplicamos a estas dos figuras, pero en todas las esquinas que tenemos. Vamos a ver si lo logramos con el otro. Entonces, polilínea, enter, y designamos nuestra polilínea. Como vemos, él nos hace el chaflán en esas, ¿sí? Vamos a ver el empalme, que en nuestro caso sería redondeo, ¿sí?, en nuestro idioma. Nuestro empalme, que es redondeo, le damos clic, ¿verdad?, y nos pide que designe el primer objeto, pero tenemos otras opciones. Por ejemplo, decidir el radio, ¿verdad? Entonces, le vamos a decir radio. Nos aparece un radio de 25 en este caso, puede aparecer de 0, 0, de 100, 100, dependiendo de la última configuración que hayamos tenido. Y debemos escribir un radio, ¿sí?, como si fuera un círculo, ¿verdad?, de empalme. Entonces le vamos a escribir, por ejemplo, 96. Y vamos a escoger nuestros dos objetos y nos dice que el radio es demasiado grande. Es decir, que no se puede hacer un empalme, un redondeo, porque es demasiado grande. Entonces, para este caso, tenemos que volver a nuestro icono de empalme, otra vez escribir radio, bien, y bajarle el radio hasta que nos dé un empalme, ¿verdad?, adecuado. Obviamente nosotros por cálculo ya deberíamos saber cuál es. Entonces, le damos 6 en este caso, designamos nuestros dos objetos y nos genera nuestro redondeo, nuestro empalme. Repitamos el proceso, ¿sí? Esto para el objeto separado.
como también lo queremos hacer en polilíneas, ¿verdad? Entonces, clic en empalme, decimos que tiene que ser una polilínea, ¿verdad? Y designamos nuestros objetos. Como vemos, lo designa igual que el chaflán en todas las esquinas que tenemos. Bien, y toma el último radio que escribimos. En este caso, ¿sí? Nos pide el segundo. ¿Por qué? Porque no escribí polilínea antes, ¿sí? Como vemos, aparecen unas líneas, unas letras a veces en mayúscula, ¿sí? Porque a veces podemos escribir simplemente una P, por ejemplo, ¿sí? Para ahorrarnos toda la palabra. Y como vemos, nos aparece de una vez el redondeo, el empalme en todo nuestro objeto.